trabajamos con información. Entonces es muy importante que comencemos a darle valor y a entender de qué se trata. Puede que no vayamos a hacer los SIG de un proyecto, eso puede ser verdad, pero sí tenemos la responsabilidad de saber tomar unos puntos con GPS o con una aplicación, saber abrir un shape, que me digan, venga, delimíteme esta cuenca, y usted tenga la capacidad de generar un shape y decir, vea, la divisoria va por aquí, o esa cobertura que usted está mostrando va por aquí, y que usted tenga la habilidad, la capacidad de generar las capas sin mayores traumatismos. Ah, se me olvidó, pero tengo ya las bases, voy y consulto en un tutorial o voy y consulto. Quien tenga el micrófono abierto, le pido que lo apague, porfa. Yo creo que es Ani. Quien que tenga la capacidad de ir a buscar en un foro, en un tutorial o inclusive en un video, en caso tal que haya olvidado alguna partecita, pero que se sienta seguro de ir a hacer la consulta. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero en este curso que vamos a ver de manera intensiva, quiero que sepan que vamos a estar acompañados de 2 personas, 2 profesionales, ambos de ingeniería ambiental, uno de la universidad, una ingeniera ambiental del Tecnológico de Antioquia, ya graduada, y un ingeniero ambiental de la Universidad de Medellín, que nos van a estar acompañando durante este curso, ¿cierto? La idea es entonces que, hola Diego, ¿cómo estás? No te preocupes. Diego, pero tú ya habías visto SIG. Tú no manejas ya el ArcGIS. Tenía en la cabeza eso. Bueno. En todo caso, retomando lo que les estaba diciendo, entonces Julio Borges y Daniela Torinjano nos van a estar acompañando a lo largo de estas sesiones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... ok, listo. Discúlpame, Diego, que tenía un lapsus ahí. Porque este curso, recuerden que es para quienes no han visto la asignatura y son... No, profe, sino que yo no la he visto. Mi papá Sí. es cartógrafo, entonces sé más o menos de ArcGIS, pero no, nunca lo he visto. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces igual estás muy dateado y eso es importante y nos vas a poder retroalimentar también los ejercicios. Espero que esto sea de mucho provecho también para ti. Entonces, vamos a hacer ejercicios prácticos que ustedes van a desarrollar y van a necesitar también hacerlo de manera autónoma. Nosotros no vamos a tener asesorías propiamente, así que vamos a sacarle el máximo provecho a este curso. Hemos sacado con base en el MUFOR que tiene la facultad del curso que dan de Sistemas de Información Geográfica, la mayoría de los temas que están allí y haciendo sobre todo que puedan ser muy prácticos. Entonces hoy vamos a ver las bases, les vamos a compartir una guía de cómo descargar el QGIS para que ustedes de manera autónoma descarguen el QGIS, ojalá para el día de mañana ya lo tengan instalado. Se tomen el tiempo de mirar el tutorial que hemos preparado para que ustedes lo tengan allí. Si usted tiene ArcGIS y tiene QGIS, pues entonces va a tener la posibilidad de hacer los ejercicios en ambos programas, pero sobre todo, muy importante, que logre hacerlos en QGIS, que es el programa pues como por excelencia que está manejando la universidad desde el semestre pasado por el tema de la licencia. Sin embargo, desde la experiencia personal les digo que en la consultoría lo habitual es que uno use el ArcGIS, ¿cierto? Y pues no es un programa, es un poco más pesado que el QGIS, es cierto, pero una vez usted se familiarice con uno, no se cierre, uno no se debe cerrar, no se cierre. Hay unas cosas muy intuitivas que desde el ArcGIS usted también puede desarrollar. Si maneja una herramienta, es mucho más fácil que aprenda a manejar la otra. No importa el orden en el que las aprenda a manejar, ¿cierto? En este caso, bueno. Yo le voy a pedir a Daniela y a Julio que se presenten, por favor.
Importante que sepan que las clases van a estar grabadas también y que las guías las vamos a ir subiendo. Yo voy a ir creando una carpeta, igual que cuando tenemos en las aulas de clase, donde vamos a ir subiendo las guías, ¿cierto? Las guías están pues asociadas a las clases que vamos a ver. ¿Listo? No hay problema con que no lo descarguen. Listo, Luz Neida. La idea es que lo puedan hacer para que puedan tener la posibilidad de hacer los ejercicios. En caso tal que sea imposible que los puedan tener, pues les quedan las guías y lo que vean en la clase, ¿cierto? Uno aprende haciendo, practicándolo, ¿cierto? Y esto aplica para todas y todos. Uno aprende haciendo los ejercicios, ¿cierto? Resolviendo las dificultades. No me dio el corte de un shape por un lado, entonces lo tengo que hacer por otro. Esto no sé, se me desplazó, ¿cómo lo organizo, cierto? Es cuando nos enfrentamos al ejercicio. Pero claramente yo no puedo exigirles que lo tengan instalado porque entiendo que hay personas que tienen dificultades con sus equipos. Importantes, este curso se abrió para ustedes y por ustedes, entonces la asistencia es muy importante. ¿Listo? No hay reporte de notas en el sistema, tampoco hay cobro de créditos, etcétera, pero sí es importante la asistencia. En la medida en la que ustedes asisten a estos cursos adicionales que abre la universidad, pues existe la posibilidad que sigan abriendo más cursos. En la medida en la que ustedes no asistan, pues vamos a ir perdiendo esas posibilidades. Bueno. Profe, qué pena dímelo. interrumpirla. ¿Y tiene certificación? Voy a consultarlo con la universidad. Yo esperaría que sí, porque hace parte del pensum que ustedes deben tener, ¿cierto? Yo entiendo que los que estamos aquí es porque nos tocó como la transición entre tecnología agroambiental y gerencia, ¿cómo es? Gestión, ya se me olvidó cómo se llama la nueva tecnología, gestión agroambiental, gestión ambiental. En gestión, cuando hubo ese cambio de pensum, con gestión llegó el SIG. Los que se matricularon antes de esa transición, antes de ese cambio, perdón, seguramente no les tocó y asumo yo, el deber ser es que se lo certifiquen, pero voy a consultar para que estemos Listo, claros. profe, gracias, ¿Listo? y ojalá sí. Ojalá sí. Bueno, Julio, Dani, preséntate y luego Julio, ¿listo? Para que arranquemos. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Turinjano Jiménez. Como ya Sara les dijo, soy ingeniera ambiental, egresada del Tecnológico de Antioquia. Y pues en esta oportunidad les vamos a enseñar algunas de las herramientas del QGIS. Para mí también es un aprendizaje. Habrán cosas que de pronto no voy a saber en el momento, pero entonces si ocurre el caso, entonces consultaré y en la próxima sesión les estaré diciendo. Bienvenidos a todos, espero que sea de mucho provecho y bienvenidos, nada, que aprendamos muchos todos. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julio, soy ingeniero ambiental de la Universidad de Medellín. Me he desempeñado pues en muchas labores como SIG y es un gusto para mí estar pues con todos ustedes. Vamos a aprender bastante, vamos a sacarle bastante provecho a este curso que realmente es bastante importante en nuestro ámbito laboral. Sara, no sé si arrancamos de una vez o tienes algún otro comentario. Listo, no, vamos compartiendo pantalla. Sí, mientras va cargando tu pantalla, un comentario adicional y es sobre lo que dijo Daniela. Es decir, los sistemas de información geográfica tienen múltiples formas de llegar a los resultados y eso es lo que debemos aprender nosotros, no limitarnos, perdón. Tengo que entender la lógica con la que funcionan los SIG para decir, necesito usar esta y esta herramienta. No me dio por aquí, ¿qué otra herramienta me puede reemplazar? ¿O qué ruta puedo tomar para lograr hacer o llegar a este objetivo determinado, ¿cierto? Entonces, a veces hay muchos comandos
No necesariamente tenemos que ser los gurús y saberlos todos, pero sí tener lo básico para poder de ahí en adelante ser autónomos en la búsqueda de soluciones. Eso es lo que hacemos, para eso estudiamos. Ya sí, adelante Julio. Listo, perfecto. Bueno, no, primero que todo, pues yo voy a estar con ustedes los días lunes y miércoles, y Daniela va a estar con ustedes los días martes y jueves, ¿cierto? Vamos a estar pues muy coordinados. Las preguntas pues que se vayan haciendo, tener presente la sesión en la que lo vamos a desarrollar. Y nada, les invito pues a todos, a los que quieran y puedan, a que prendamos nuestras cámaras, que nos podamos conocer así sea en la virtualidad. Y bueno, entonces arranquemos, que es bastante denso el tema. Esta clase va a ser muy teórica, pero van a ser lo que nos den las bases para entender cómo funcionan los sistemas de información geográfica, ¿cierto? Y no sea solamente un mecanismo que desarrollemos por inercia. Entonces, la clase de hoy será esta, la introducción a los sistemas de información geográfica, y voy a estar preguntando. Si veo que nadie responde, lo hago a dedocracia. Entonces vamos a estar todos muy activos, porque recordemos que no hay asesorías extra, entonces debemos quedar muy claros con los temas. Entonces, primero, ¿qué son los sistemas de información geográfica? Acá les traje dos definiciones. La primera es de un documento que encontré de España. El término sistema de información geográfica suele aplicarse a sistemas informáticos orientados a la gestión de datos espaciales, que constituyen la herramienta informática más adecuada y extendida para la investigación en el trabajo profesional en ciencias de la Tierra y ambientales. No solamente en ciencias de la Tierra y ambientales, porque realmente con los sistemas de información geográfica nosotros podemos espacializar cuanta cosa nos imaginemos. Industrias, carreteras, cualquier cosa que no haga parte de las ciencias de la Tierra y ambientales. Cuando hablamos de gestión de datos espaciales, es que el objetivo principal de los sistemas de información geográfica va a ser mostrar de manera gráfica una información que tengamos escrita. Eso lo tenemos que tener muy presente, porque es lo principal, ¿cierto? Pasar de una tabla, podemos tener, no sé, una base de datos en Excel, pasar de esa tabla a pasar a una figura que va a representarnos esa tabla de Excel, y va a ser mucho más ameno para el lector o la autoridad a quien le estemos presentando nuestros resultados, ¿cierto? Y por último, permite relacionar cualquier tipo de dato con una localización geográfica. Este concepto es muy base, porque en los sistemas de información geográfica tenemos que tener presente que no es solamente hacer un dibujo. Los dibujos los podemos hacer en Paint, podemos hacer un plano, en muchos otros softwares que nos permiten hacer salidas gráficas. Pero los sistemas de información geográfica van a tener una coordenada, van a tener una localización, van a estar representándonos una parte de la realidad, ¿cierto? Es una aproximación a la realidad. Eso es lo que nos va a permitir los sistemas de información geográfica. Listo. ¿Cuáles son los componentes del SIG? Esta gráfica es muy fundamental, porque podemos tener otro software que tenga características similares, pero falta uno de estos elementos y ya no es un SIG. Es simplemente otro software que nos da ventaja en algún otro tema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo principal? Un software, ¿cierto? Tener el sistema operativo, no sé, Windows, Mac, cualquiera. Un SIG de escritorio hace referencia a una aplicación, un software personal de nosotros, en nuestro equipo, porque también existen los SIG mediante red, o sea, SIG compartido, donde podemos subir información por medio de redes de internet, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de ArcGIS, se llama el ArcGIS Pro, ese es online, entonces puedes compartir información con otros usuarios. Bases de datos y algunas otras cosas indispensables de nuestro equipo. Los usuarios, el usuario final, quien sería generalmente el cliente o la persona que vaya a leer nuestro mapa. Los administradores, los técnicos, que en el caso seríamos nosotros somos los que vamos a dar los parámetros técnicos para realizar un mapa de manera adecuada. Coordinadores y gestores. ¿Gestores de qué? Gestores de información, porque muchas veces la información no se encuentra en internet, entonces tenemos que redactar un correo solicitándola a la entidad competente. Hay muchas maneras de conseguir información realmente. La documentación, guías, lo que llamamos diagramas de flujo, son muy comunes acá, y es bueno que lo tengamos como herramienta, porque nos permite tener una lógica más concreta al momento de nosotros desarrollar una tarea. Por ejemplo, voy a delimitar una cuenca, listo, ¿qué debo hacer primero? ¿Cuál es el primer paso? Luego de este paso, ¿qué sigue? Y esquematizarlo para que sea más legible y más sencillo de entender para nosotros.
Cuando hablamos de metadatos, esa palabra es muy usual. Los metadatos hacen referencia a la información que hay detrás del proceso que se realizó. Ejemplo, se delimitó una cuenca. ¿De dónde es la cuenca? ¿Qué proceso hiciste para delimitar esa cuenca? ¿Para quién estás delimitando esa cuenca? ¿Cierto? Todos esos parámetros hacen parte de los metadatos. Normalmente son unos documentos apartes, o también algunos softwares nos dan la posibilidad de implementarlos dentro de la misma capa, que ya vamos a estar viendo qué es una capa y todo esto. Los tipos de datos vectoriales, datos raster y tablas, que en un momento vamos a profundizar un poco más en ellos, son los tipos de almacenamiento que nosotros obtenemos en el SIG. Y por último, el hardware. Realmente los SIG van muy ligados del hardware, ¿cierto? Por ejemplo, las especificaciones técnicas de nuestros computadores. Entre mejor gráfica tengamos, va a correr mucho mejor, ¿cierto? En el caso de QGIS no es tan pesado, pero sí tiene sus especificaciones pues, establecidas que nos van a permitir un mejor desarrollo y más optimización al momento de realizar nuestras tareas. Muchachos, del que vaya teniendo preguntas, no duden en hacerlas. Todo claro hasta ahora, podemos seguir. ¿Una pregunta sobre la gráfica? ¿Ninguna? Listo. Bueno. Aprovechen todos los espacios perdóname Julio, para hacer las preguntas, porque la idea es que ustedes, yo sé que esto es un curso extra rayo, comprimido, etcétera, pero que logren datearse lo más que puedan frente a los temas, ¿cierto? Entonces, si van teniendo dudas, no pierdan la oportunidad de hacer las preguntas. Buenas, mi nombre es Víctor. Yo he estudiado algo de sistemas y me di cuenta que para utilizar el QGIS y en especial el ArcGIS se necesita trabajar con al menos unas 8 GB de RAM. Pues eso es del hardware, para que lo tengan en cuenta, porque a veces he visto que trabajan los dos softwares a la vez. Entonces, si los corre a la vez, es muy probable que se les cierre si tiene menos de las 8 GB de RAM. Listo, perfecto. No, realmente creo que el QGIS pide 4 GB. Bueno, realmente los dos piden 4 como mínimo, ¿cierto? Pero obviamente entre más RAM tengamos, mejor, y más que los procesos son pesaditos. Incluso el ArcGIS se cierra porque sí. Eso, los softwares son muy, muy caprichosos. Realmente eso tenemos que tenerlo muy presente, estar guardando nuestros proyectos porque en cualquier momento se cierran. Pues yo he tenido compañeros que han tenido computadores pues, de 4 de RAM y tenían el QGIS y el ArcGIS y les corría bien, o sea, les funcionaba, ¿cierto? Que es lo más importante. Y lo que mencionas de trabajarlos a la vez, es mejor, pues recomiendo yo, es mejor trabajar un proceso, si es que necesitamos los dos softwares, si sabe hacer algunas cosas en ArcGIS y otras cosas en QGIS, pues primero hago lo que tengo que hacer en ArcGIS, cierro, abro el QGIS y hago lo que tengo que hacer en QGIS para evitar justamente lo que dices. Y muchas gracias, hombre, por la advertencia, porque es muy cierto, esos softwares se cierran mucho. Es verdad. Espérate un segundito, María del Carmen tiene una pregunta, tiene la manito levantada. Claro que sí, adelante. Buenas tardes. Espérate, hacer una pregunta. Por ejemplo, en el celular no funciona esa, pues la aplicación. Sí, exacto. Bueno, QGIS tiene extensiones para trabajos en campo que son muy útiles. Son muy útiles al momento de tomar información en campo, pero como tal no se debe... No, perdón, como tal no existe el software QGIS para celular. Están las extensiones, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, la manera de tomar coordenadas y migrarlas desde el celular hasta nuestro equipo. Para usar estos softwares sí necesitamos un equipo de cómputo, realmente. Muchas gracias. Esto con todo el gusto. Perfecto, entonces avancemos. ¿Cuáles son las funciones de los SIG? Esto tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro, porque estos son los objetivos que nosotros vamos a tener como SIG en los proyectos que realicemos, ¿cierto? Estos son perdón que se me
bloqueó, ya. Estos son los procesos básicos y las funciones básicas que nosotros realizamos. Hagan de cuenta que también es como un paso a paso a seguir, ¿cierto? Entonces, lo primerito, vamos a ir desarrollando una por una, son el almacenamiento de datos, ¿cierto? ¿A qué se refiere el almacenamiento de datos? Es la codificación y representación de las condiciones reales evaluadas. ¿Cómo así? En español. Listo, vamos a concebirlo así, vamos a hacer un dibujo, ¿cierto? Que como les dije, no es un simple dibujo, tiene un montón de cosas por detrás que iremos profundizando más adelante, ¿cierto? Pero tenemos dos tipos de representar esa realidad. La primera son los datos de tipo vectorial. ¿Qué son los datos de tipo vectorial? Se clasifican en tres: los puntos, las líneas y los polígonos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la primera imagen que vemos, no sé si ven mi mouse moviéndose, ¿cierto? ¿Se ve? Acá tenemos lo que se ven unos árboles, ¿cierto? Y la mejor manera de representarlo vendrían siendo estos puntos, ¿cierto? Estos árboles aislados, pues, porque si ya fuera, no sé, un fragmento de bosque, pues no sería la mejor representación, pero en este tipo de imágenes que podemos ver, que son árboles aislados, solitos, la mejor forma es una capa, esto se llama una capa de puntos. Esta es la información vectorial, ¿cierto? ¿Qué tiene de especial también la información de tipo vectorial? Podemos hacer cálculos, podemos añadir atributos que nosotros consideremos necesarios. En este caso, por ejemplo, a cada árbol se le añadió la información de altura y diámetro, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de información podemos tener en esta categoría? Las líneas, que son las maneras más óptimas de representar, no sé, ríos en este caso. ¿A quién se le ocurre qué otro objeto real podríamos representar como una línea? Carreteras. Carreteras, perfecto. ¿Qué otra cosa? Montañas. No, las montañas ya vamos a ver que nos lo vamos a ver en un momentico. Pero excelente. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Subcuencas, no, las subcuencas de la cuenca principal, no. Las subcuencas también vamos a ver que las líneas no son la mejor manera de representar una cuenca. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de que nos permite hacer cálculos, ¿cierto? A una línea, ¿qué dimensiones podríamos sacarle? La longitud y ya, ¿cierto? Pero nosotros necesitaríamos área. Entonces, ¿con qué podemos sacar nosotros área? Con los polígonos. Curvas de nivel. Curvas de nivel, exacto. Las curvas de nivel sí se usan con líneas, exactamente. ¿Qué otras cosas? Líneas de alta tensión, por ejemplo, el cableado, un sistema de alcantarillado también puede ser, ¿cierto? Son muchas cosas que nosotros podemos representar y es muy bueno que vayamos craneando qué tipo de objetos reales podemos representar para hacer un adecuado mapa, ¿cierto? Que no vayamos a representar una carretera con puntos, por ejemplo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, tenemos las líneas que podemos hacer pues cálculos de longitudes, generalmente se hacen de longitudes. También, por ejemplo, cuando es el caso de curvas de nivel, como mencionaron ahorita, las curvas de nivel tienen una información asociada muy importante que es la altura, ¿cierto? La altura. Cada curva tiene una altura asociada, ¿cierto? Así se representan las curvas de nivel. Y por último tenemos los polígonos. ¿A quién se le ocurre qué podemos representar con polígonos? Ahorita mencionaron montañas. Las montañas sí se pueden representar con polígonos. Es más, incluso las curvas de nivel nos dan indicios de cómo se van a comportar esas montañas y se pueden ver muy claramente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se nos ocurre que podemos representar con polígonos? Acá, por ejemplo, tenemos lo que parece ser un espejo de agua, ¿cierto? No es un río, sino un espejo de agua, un laguito, por ejemplo. El lago se puede representar con polígonos. ¿Cómo que? Creo que estás teniendo problemas con el micrófono, Ani. Por ser polígonos, los cortes. ¿Cómo? Qué pena, qué pena. Me hablaron varios a la y no entendí. Los clips o los cortes se caracterizan por ser polígonos. Sí, eso lo vamos a ver un poco más adelante, no nos adelantemos tanto porque los clips y cortes ya son procesos, son geoprocesos que nosotros realizamos entre varios tipos de capas, ¿cierto? Entre varios polígonos, imágenes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí, las capas que nosotros usamos para hacer los cortes generalmente son polígonos, muy bien. Les doy otras cosas, coberturas, por ejemplo, las coberturas, los usos del suelo.
Podemos también espacializar con polígonos las áreas donde tenemos problemáticas con la calidad del aire, ¿cierto? Muchas cosas, o sea, todo, absolutamente todo lo podemos espacializar. Este es el tipo de información vectorial. ¿Alguna duda hasta ahora con la vectorial? También lo denominamos, como mencionaba la profesora al inicio, los shape, ¿cierto? La extensión de este archivo son formatos shape. Los shapes son conformados por más o menos, dependiendo del tipo de software que se use, si es QGIS o ArcGIS, de 6 a 9 archivos por shape, ¿cierto? Entonces, cuando uno abre una carpetica donde los está guardando, ahí uno puede observar que está no sé, cuenca.dbf, cuenca.prj, cuenca.shp, cuenca. No sé qué, ¿cierto? Son varios archivos que conforman un shape. Una cosita ahí antes de avanzar, varias cositas. Lo primero es que esta información inicial que nos está mostrando Julio, punto, línea y polígono, si nosotros vamos para allá a unas clases de los primeros semestres y las últimas del bachillerato, vamos a recordar que hablábamos de geometría, ¿cierto? Cuando decimos que es información vectorial, estamos hablando de vectores. Entonces, esa es la razón por la cual en este tipo de información nosotros vamos a hablar de puntos, líneas y polígonos. Puntos, cuando voy con un GPS y tengo un vertimiento y tengo que identificar un sitio donde hay un vertimiento. Entonces, necesito el punto, únicamente un punto. Entonces, aquí lo tengo, ¿cierto? Es la primera representación que hay en el espacio de un elemento geográfico. Necesito medir la longitud de los drenajes o la longitud o la distancia, o cuando ustedes se van en carretera y se van a, no sé, a alguno de los parques nacionales a recorrerlo y quieren mostrar todo el recorrido que hicieron. ¿Qué usan ahí? Tipo línea, ¿cierto? Les interesa la línea porque les va a mostrar toda la distancia que ustedes han recorrido. Y cuando nos interesa cualquier tipo de identificación de el tema que sea en áreas, específicamente en áreas, yo necesito polígonos. Si yo no tengo un polígono, y ojo aquí cuando estén haciendo el ejercicio de generar sus capas, si me dicen a mí, calcule las áreas de X cosa, calcule las áreas de su cuenca, y usted lo que hizo fue generar un polígono en una geometría diferente a la tipo polígono, que es la que le permite a usted medir áreas, pues tiene que volver a hacer el proceso. Aquí en este asunto de los sistemas de información geográfica, usted tiene que ser muy sistemático y muy ordenado en la generación y la administración de la información. Y eso lo vamos a decir en la primera clase y en la última. Y eso también es parte de lo que planteamos en las clases. Cuando estemos hablando de shape, shape significa forma y es por eso que este tipo de información lo han denominado de esa manera, ¿cierto? Porque están hablando de puntos concretos, líneas, transectos, o están hablando de áreas. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, el otro tipo de modelo de almacenamiento que tenemos para representar nuestras condiciones que estamos evaluando, ¿cierto? Que eso fue la definición inicial que le dimos al almacenamiento, es el tipo raster. ¿Cómo también denominamos el tipo raster? Imágenes, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia, aparte pues de que uno son figuras geométricas y el otro es una imagen, es la unidad con la que se miden los raster. La manera más sencilla de explicarles esta imagencita que estamos viendo acá es cuando nosotros tenemos una foto y le hacemos mucho zoom, ¿cierto? Que se ve pixelada, ¿cierto? Los píxeles son la unidad de medida de los raster. Pero ¿cuál es la diferencia entre una imagen, que nosotros veamos cualquier imagen en internet, y una imagen cuando estamos hablando de los sistemas de información geográfica? Ese píxel representa unas condiciones de área en la vida real, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos esta imagen que estamos teniendo acá. Estos píxeles o celdas, que también se les conocen, como vemos más o menos esa imagen tiene como representa una carretera, un río y una casa, más o menos, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, cada celdita, por ejemplo, puede medir de aquí hasta aquí, por cada lado, no sé, 50 metros, o sea, 50 metros por 50 metros. ¿Qué estamos haciendo ahí? Es como si tuviésemos un dron o estuviésemos volando o estuviésemos pues, desde el aire, mirando una zona desde arriba
y trazáramos una cuadrícula en esa zona que estamos analizando, ¿cierto? Cada cuadrito representaría 50 por 50 metros de la realidad. Hay muchos tamaños de celda muy diferentes. Entre más pequeño, mejor, porque va a ser más detallado. Pero cuando son más detallados, más capacidad de cómputo vamos a requerir. ¿Claro este concepto? ¿O hay dudas? Porque este es muy, muy fundamental que lo entendamos. ¿Quedó claro o repetimos? ¿Alguno quedó con preguntas? No, todo claro. Todo claro. Perfecto. Acá tenemos otro ejemplo de cómo representar Yo tengo un una mismo... pregunta. Sí, claro, adelante. Siempre la medida de cada cuadrito va a ser esa. No, las medidas de cada píxel varían dependiendo de dónde nosotros obtengamos la imagen. Por ejemplo, hay imágenes de píxel de 10 por 10, es decir, que cada cuadrito representa 10 metros por 10 metros, ¿cierto? Como hay otros que son, por ejemplo, unas imágenes que se llaman MODIs, que nos permiten a nosotros sacar imágenes con información de temperatura, de vientos, de un montón de cosas relacionadas al aire y a la calidad atmosférica, que son de 500 por 500 metros cada cuadrito, ¿cierto? Entonces tendríamos una incertidumbre, eso se llama incertidumbre muy grande. ¿Qué es la incertidumbre? Es el problema pues de falta de detalle, por así decirlo. La falta de detalle que vamos a tener al momento de hacer un análisis. Si el píxel es muy, muy grande y nosotros necesitamos evaluar una cuenca pequeña, no nos va a servir esa imagen, ¿cierto? Necesitaríamos una imagen con una resolución de píxel, o sea, un tamaño de píxel, un tamaño de celda pequeño. Acá, por ejemplo, tenemos una representación en los dos tipos de formato de un mismo paisaje, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, es un muy buen ejemplo de cuando se habla de detalle. Por ejemplo, acá se representó este río, debe ser un río principal, como polígono y no como línea, ¿cierto? Cuando vemos esto en la vida real es cuando, por ejemplo, el Instituto Agustín Codazzi ha cartografiado los drenajes principales, lo que es el río Nechí, o sea, todos los drenajes grandes, ellos lo cartografiaron como polígonos y el resto de drenajes como líneas. Eso es una gran diferencia que se hace. Y acá, por ejemplo, estos arbolitos que vemos acá representarían un fragmento de bosque, también lo representaron con unos polígonos, ¿cierto? Esto en caso vectorial, pero en el caso del raster vemos que es una cuadrícula, estamos viendo este mismo panorama desde arriba, le trazaron una cuadrícula y cada píxel va a tener un valor, ¿cierto? El valor lo pueden asociar con el color. O sea, en este caso, todos los que sean número 1 están haciendo referencia a el río y el número 2 al bosque, ¿cierto? ¿Claro el concepto o alguna pregunta? Hay una acotación ahí importante con respecto al tamaño de la celda, ¿cierto? Sí. El tamaño de la celda depende de, te da el nivel de detalle. Voy a hacer un ejemplo que parece absurdo, pero que es muy común, sobre todo en las personas que manejan mucho celulares y saben cuál es el celular de última generación y el celular que ese celular no lo volvería a tener porque ya es muy viejo, muy desactualizado. Cuando ustedes compran celulares y dicen, este tiene una cámara, tiene unas fotos, una resolución, significa que esas celditas que está mostrando Julio aquí, que todos esos píxeles son muy, muy chiquiticos y les van a dar una definición y una calidad de la foto impresionante. Esos son los de última generación, mientras que los de generaciones más viejas, el tamaño de la celda de ese píxel es un tamaño muy grande, entonces no nos da tan buen color, tan buena resolución. En términos de plata, eso se traslada también a las imágenes de los raster, ¿cierto? A las imágenes, a los píxeles. Mientras más detallada sea la imagen, téngalo por seguro que es un mejor sensor, que ha tomado unas fotos mucho más recientes y o que el costo de esa imagen satelital va a ser mucho más costosa que otras que pueden ustedes descargar de manera libre y que espero que logremos ver en el curso más adelante de qué plataformas y cómo descargar imágenes satelitales. Cuando son gratis, las imágenes satelitales
el tamaño de píxel, la resolución no va a ser tan detallada como aquellas imágenes por las cuales nosotros tenemos que pagar un valor más alto. Yo sé que la comparación con lo del celular de pronto suena un poco graciosa, pero es para que ustedes entiendan, interioricen que además esto tiene unos costos asociados que pueden ser muy altos o podemos hacer uso de información gratuita entendiendo que vamos a tener cierto nivel de incertidumbre, como dice Julio. La incertidumbre es la falta de precisión, ¿cierto? La probabilidad poco probable de tener un muy buen nivel de detalle, de no saber con qué nos vamos a enfrentar. Listo, pero vamos avanzando, Julio, dale. Claro que sí. Algo importante anotar acá es que podemos hacer el cambio, gracias a las herramientas pues, que vamos a ver, que es en este caso el software QGIS, podemos hacer el cambio de tener información tipo raster a vectorial y de tipo vectorial a tipo raster, ¿cierto? Eso es muy importante, eso lo vamos a ver y se hace mucho en la vida pues, laboral cotidiana. ¿Cuál es la otra función de los SIG? La visualización de la información. ¿A qué nos referimos con la visualización de la información? Son la manera en la que nosotros representamos esto que acabamos de ver hace un momento, ¿cierto? Entonces tenemos modelos 2D que son vistas desde el aire, ¿cierto? Cuando hablamos de 2 dimensiones es que estamos hablando que son paisajes o áreas que nosotros estamos analizando con dimensiones reales, con áreas reales, longitudes, anchos, altos, etcétera, ¿cierto? Que se hace a partir de múltiples procesos para llegar a nuestra delimitación final, que es la que vamos a presentar. O también se pueden hacer modelos en 3 dimensiones, que aquí, por ejemplo, estamos viendo un paisaje montañoso, ¿cierto? Gracias a los colores, pues también que son bastante importantes, luego haremos énfasis en la simbología y todo eso, es que nosotros podemos también mostrar cuáles son las partes altas y cuáles son las partes bajas, ¿cierto? Estos modelos 3D se hacen a partir de algo que nosotros llamamos modelos de elevación digital. Y los modelos de elevación digital son el paso de las curvas de nivel, que son shapes, que son vectoriales, ¿cierto? Que como dijimos ahora son líneas, de pasar de esas líneas a un modelo raster, ¿cierto? Es convertir las curvas de nivel en una imagen raster, un tipo de información raster, que nos va a contener la información de altura. En este caso, el píxel de un modelo de elevación digital, cada píxel contendría el valor de la altura, ¿cierto? Así como estamos hablando ahorita que cada colorcito tiene un valor numérico, en el caso del modelo de elevación digital, tiene el valor de la altura. Y así podemos obtener modelos de 3 dimensiones. Otra de las funciones que tienen los SIG, las consultas de información. ¿Qué son las consultas de información? ¿Cierto? Selección de datos a partir de parámetros definidos. Por ejemplo, municipios con área mayor a 500 metros cuadrados. Perdón, 500 kilómetros cuadrados, ejemplo, ¿cierto? Municipios. ¿Qué otra selección podríamos hacer? Zonas con riesgo alto a inundaciones o a movimientos de masa, ¿cierto? O sea, el parámetro que nosotros deseemos buscar lo podemos hacer. Esto es una de las principales diferencias de los SIG con otros softwares que nos permitan hacer representaciones gráficas de datos, ¿cierto? Eso es lo que nos permiten los SIG. Un sistema SQL, o sea, un sistema de búsqueda, es un sistema de búsqueda en el que podemos hacer por atributos, por múltiples variantes. Selección de un subconjunto de datos en función de un conjunto ya establecido. Por ejemplo, nosotros definimos la población para cada municipio en el departamento de Antioquia. Ese es el conjunto que nosotros definimos. La población, el número de habitantes por cada municipio de Antioquia. Pero nosotros solamente necesitamos de esa información los que sean mayor a 3.000 habitantes. Eso se puede hacer con una expresión matemática y gracias al sistema SQL que tienen los SIG. Presentación de tablas con información más exacta. Cuando también estamos trabajando SIG, no solamente presentamos información ya hecha en shapes o en raster, también podemos generar tablas que son demasiado útiles. Y por último, selección por atributos o por localización. ¿A qué se refiere esta selección? Podemos hacer 2 tipos que lo vamos a ver cuando estemos viendo las funciones del software, las herramientas del software, de QGIS, pero entonces acá pues un abrebocas, ¿cierto?
la selección por atributos es lo que estamos mirando ahorita, que los municipios con población mayor a 3.000 habitantes o que las zonas con alto riesgo de inundación, ¿cierto? Son características que nosotros previamente le dimos a una línea, a un polígono, a un punto. Y por localización es cuando nosotros tenemos un punto de referencia, se los va a poner así. Seleccionar los barrios cercanos al Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? El Tecnológico de Antioquia. ¿Qué necesitamos ver? Los barrios cercanos o comunas que colinden por ahí, ¿cierto? Ya sean a 50 metros, a 100 metros, o ver la comuna que me contiene el Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Todos esos son procesos matemáticos que realmente pues no voy a hacer énfasis en ellos, pero esa es la diferencia. Cuando hablamos por atributos, son características que nosotros ya definimos para un polígono, punto o línea, y cuando es por localización, necesitamos un punto de referencia. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Centros comerciales a 50 metros de una estación del metro, en específico, ¿cierto? O sea, ese tipo de preguntas son las que nos podemos plantear y resolver gracias a los sistemas de información geográfica. ¿Cuál es otra de las funciones? El análisis de la información. Esto es sumamente importante porque esto es lo que nos permite, que ya vamos a ver en un momento, la toma de decisiones. Esto es lo que nos genera a nosotros los criterios para tomar decisiones, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con el análisis de información? Todo lo que vimos hace un momento, ¿cierto? Que la información vectorial, que la información raster, que esto y que aquello, podemos hacer algo que se llama álgebra de mapas. ¿Qué es una álgebra de mapas? Sobreponer cada cosa, ¿cierto? Que yo necesito definir los usos del suelo, listo, entonces ¿qué necesito yo para definir los usos del suelo? Necesito sobreponer que las coberturas, que las actividades que se están realizando, que el potencial que tiene, y vamos superponiendo toda esa información, y eso es lo que se llama álgebra de mapas. ¿Qué ayuda a hacer el álgebra de mapas? A resolver preguntas como las que tenemos ahí en la pantalla, ¿cierto? Entonces necesitamos ver cómo varía la temperatura de un área determinada en función de la altura. Necesitamos sobreponer varias capas de información. En este caso, ¿cuáles son las capas que necesitaríamos? ¿Quién me dice? Ahí están patenticas. ¿Cuáles necesitaríamos? La de temperatura y ¿cuál otra? ¿Quién se anima? Vamos a hacerlo de democracia. ¿Cómo? ¿Qué pena? Las curvas de nivel. Sí, o en su efecto, ¿cuál otra? La que acabamos de mencionar hace un momentico que generamos a partir de las curvas de nivel. Que ya lo mencionamos hace un momentico cuando estábamos explicando la información raster. Los 3D. El modelo de elevación. Exactamente, el modelo de elevación digital. Ese insumo es muy importante porque ese nos sirve para múltiples cosas, incluso para delimitar cuencas, ¿cierto? Que es algo pues muy usual. Pero exactamente eso es lo que nosotros hacemos. Sobreponemos la temperatura con el modelo de elevación digital y así podríamos ver cómo varía la temperatura. Otra pregunta, ¿cuál es el tamaño mínimo de un bosque para mantener una población de ciertos individuos, ¿cierto? Eso ya, aparte de ser proceso SIG, recordemos que el SIG es una mera herramienta. Ahí ya va nuestro conocimiento y nuestro criterio, ¿cierto? Pero es una pregunta que también podríamos responder. Y generar nueva información, ¿cierto? A partir de varios insumos que podemos generar. Por ejemplo, nos suministraron a nosotros las curvas de nivel. ¿Qué podemos generar a partir de las curvas de nivel? El modelo de elevación digital. ¿Y qué podemos generar a partir del modelo de elevación digital? Podemos generar un mapa de pendientes, por ejemplo, que las pendientes son muy importantes al momento de evaluar riesgos, de caracterizar cuencas, etcétera. Podemos delimitar una cuenca, podemos delimitar una red de drenaje de esa cuenca, muchas otras cosas. Todos esos procesos que vamos a ver en el curso son capas de información nueva que generamos a partir del análisis de información que tenemos. Que en este caso, como en el ejemplo pues, que acabamos de hacer, serían las curvas de nivel. ¿Claro hasta ahora? Perfecto. Toma de decisiones. Los SIG, como les digo, es una herramienta, no es la solución a todo, sino una herramienta por la cual nosotros podemos llegar a dar una posible solución, ¿cierto? ¿Qué podemos definir como la toma de decisiones? Es definir qué vamos a hacer con un área, por ejemplo. Un ejemplo concreto,
Listo, tenemos un estudio de suelos, tenemos todo, absolutamente todo. Ya hicimos el álgebra de mapas, que es lo que hemos venido discutiendo hace un momentico, y llegamos a ciertos panoramas que nosotros podemos decir, listo, este suelo se usa para agricultura, se usa para conservación, se usa para ganadería, etcétera, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con ese suelo? Con el SIG podemos ayudarnos a tomar esa decisión, ¿cierto? A no tomar una decisión equivocada y podamos dar un buen ordenamiento en el territorio, que es una de las cosas pues en la que más se usa el SIG, en el ordenamiento territorial. También se puede usar en la gestión de los recursos naturales, estudios de impacto ambiental y muchas otras áreas, ¿cierto? Bueno, y por último tenemos la modelación. ¿A qué se refiere la modelación? Después de que nosotros hayamos hecho todo esto, que almacenamos los datos en forma vectorial o en forma raster, que la presentamos en 3D o en 2D, que hicimos las consultas debidas y extrajimos lo que necesitábamos, que analizamos eso que extrajimos, que tomamos una decisión, listo, viene la fase final y es la modelación. Modelación también se refiere a crear escenarios. ¿Escenarios en qué? En condiciones que nosotros establezcamos. Que yo quiero ver el peor panorama posible en caso de que se haga un proyecto. Listo, vamos a tomar esas condiciones y voy a mostrar de manera gráfica en un mapa cómo se vería esa zona afectada en las peores condiciones o en las mejores condiciones o en unas condiciones editadas, pues por así decirlo, por nosotros, ¿cierto? Eso es lo que nos permite la modelación. Por ejemplo, dos escenarios muy básicos. Coberturas de una zona con proyecto y coberturas de esa misma zona sin proyecto. Son dos escenarios diferentes, ¿cierto? Acá tenemos pues una figurita de ejemplo que es la intensidad del uso del suelo. Nosotros por intuición podemos saber que lo verde representa algo bueno y lo rojo presenta algo malo, ¿cierto? Entonces miren que las pinticas rojas serían las zonas donde más intensidad del uso hay, ¿cierto? Es un escenario que podemos ver, pero si no existieran de pronto algunas actividades que generen eso, posiblemente el color variaría, ¿cierto? Y a todo eso es lo que llamamos modelación. ¿Claro hasta ahora? ¿O alguna pregunta? Bueno, perfecto. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas de información geográfica? Básicamente, generar mapas. Pero los mapas tienen, como ya les he venido diciendo, unos atributos que los diferencian de cualquier otra salida gráfica. Acá vemos pues un mapa con sus diferentes atributos, que eso vamos a hacer énfasis un poco más adelante, que son cosas pues claves como en la escala, la simbología, etcétera, ¿cierto? Pero el objetivo fundamental de los sistemas de información geográfica es espacializar la información para que sea mucho más legible, para que podamos hacer un mejor uso de la toma de decisiones y muchas otras cosas, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de historia, para que veamos de dónde viene todo esto, ¿cierto? Las primeras representaciones fueron en el Paleolítico. Todos esos mapas que nosotros, bueno, mapas no, figuras, dibujos en piedra que nosotros vemos, por ejemplo, en las películas, ¿cierto? Que un montón de personitas cazando un mamut. Esos eran las primeras representaciones espaciales. Ellos ya sabían en qué zonas podían hacer esas actividades, ¿cierto? Y lo iban graficando. Los inicios de la cartografía como tal se dieron en Grecia. Ellos mostraban representaban el mundo y los países pues, de ese entonces de cierta forma, así como lo estamos viendo acá, y fue evolucionando hasta que tenemos pues, representaciones actuales como estas, ¿cierto? Es lo mismo, pero se representa de forma diferente. Tenemos algunos actores muy representativos. El primero es Tales de Mileto. Él fue el que creó la proyección gnomónica. Una proyección gnomónica es cuando representan la Tierra como un círculo, no como una esfera, sino un círculo, una figura pues plana, ¿cierto? Con un diámetro, un círculo para representar una zona en específico. Él hizo esa proyección. En la próxima clase que tengamos nosotros vamos a hablar de esas proyecciones, vamos a entender qué es todo ese tema de proyecciones, que es muy, muy importante. Esa proyección, esta contribución que hizo Tales de Mileto ayudó demasiado en los viajes por mar, ¿cierto? Eso ayudaba mucho a los viajes por mar. El otro fue Erastóstenes, quien fue el padre de la geografía.
Él fue el primero que hizo, se atrevió a dar una aproximación del tamaño de la Tierra, y gracias a eso se vinieron realizando diferentes mejoras, y se llegó a algo que se llama la geodesia, que la geodesia se va a hablar en la próxima clase, gracias a esta contribución que hizo Eratóstenes. Ptolomeo también, porque él fue el que implementó el sistema de latitud y longitud a partir de Pitágoras, lo que nosotros veíamos por allá en 11, a punta de ángulos. Creó los conceptos de latitud y longitud, ¿cierto? Que es cómo nosotros podemos obtener las coordenadas, gracias a la latitud y la longitud. En 1527, Diego Ribeiro creó el primer mapa que se aceptó, o sea, ya habían otros mapas, pero no se habían aceptado. Este se aceptó de carácter científico, y fue el primer hito que se hizo sobre el Nuevo Mundo, ¿cierto? Acá tenemos pues una imagen, aún no estaban contemplados pues lo que era Australia ni la Antártida, sino que era América y Europa y Asia, ¿cierto? Ese fue el primer mundo. Tenemos las últimas contribuciones que fueron en 1569, la contribución fue la generación de un modelo cilíndrico llamado proyección de Mercator o Gauss-Krüger. Tengan muy presente ese nombre, Mercator o Gauss-Krüger, porque es fundamental en la cartografía actual, fundamental, y eso lo vamos a ver en otra clase, pero ténganlo muy presente que ya sabemos de dónde viene, desde dónde se hizo. Y por último, el primer atlas que se hizo, que se compuso de 53 mapas adaptados de historia, pues de tiempos históricos, ¿cierto? Que así se llama, pues ahí como está en la pantalla, que es un nombre complejito en latín. De todo eso, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido avances como la creación de GPS. ¿Para qué sirven los GPS? Básicamente para obtener pues puntos en nuestra ubicación, pero no solamente puntos. Ahora también podemos obtener trayectos. Por ejemplo, la gente que sale en bicicleta y publica en el WhatsApp la ruta que hizo en todo su recorrido. Eso es gracias a los GPS. Aunque los GPS actualmente están siendo echados a un lado porque los celulares ya nos permiten hacer lo mismo. Y entonces sale más barato, ¿cierto? Un celular que nos sirve para muchas otras cosas, que también se puede usar como GPS, a comprar un GPS individual que es mucho más costoso. ¿Cómo funcionan estos GPS? ¿Cómo funcionan nuestros celulares? Gracias a señales satelitales. Gracias a varios satélites que proyectan unas ondas, donde se crucen esas ondas, el GPS lo recibe y así marca nuestra ubicación. Como estos son aparatos tecnológicos, esto no representa con exactitud la realidad. Pueden tener error y dependiendo de dónde estemos. Por ejemplo, los GPS son muy útiles en zonas despejadas. En zonas muy boscosas tienden a generar error en la ubicación. Por ejemplo, nosotros damos una ubicación, pero entonces al momento de graficarlo en nuestro software, ya sea QGIS, ArcGIS, nos puede salir a 9 metros, por ejemplo. Eso es un error que se puede generar y es muy usual, ¿cierto? Pero para que lo tengamos presente. En los videojuegos se ha también implementado la cartografía, ¿cierto? Todo juego tiene mapas. Tenemos herramientas también muy gráficas y didácticas como lo es Google Earth. Google Earth también se usa mucho en los procesos laborales cotidianos. Nos permite mucho, y más cuando las personas no manejan el SIG, generalmente saben al menos mirar un KMZ, que es el archivo, pues el formato del archivo que recibe Google Earth, saben mirar los KMZ y ubicarse, ¿cierto? Google Earth es muy didáctico y es muy sencillo. Y también hemos llegado a los sistemas de información geográfica plasmados en los softwares, ¿cierto? Como lo es ArcGIS, como lo es QGIS. ArcGIS, como se mencionaba, es un software de licencia paga, son licencias muy costosas, entonces generalmente los que tienen este tipo de software son empresas muy grandes o el Estado, ¿cierto? QGIS no tiene ese problema, pero en la consultoría normalmente se usa el ArcGIS, ¿cierto? Es mucho más usual. No sé, creo que la profesora Sara iba a mencionar algo. Sí, una cosita frente al tema de los GPS. Los GPS, los errores de los GPS varían, es decir, el nivel de precisión varía dependiendo del equipo, ¿cierto? Hay equipos que tienen errores aceptables que son
iniciales que tiene aquí la diapositiva en la parte superior izquierda, son, digamos, GPS que tienen un buen nivel de ¿cómo decirlo?, de precisión, sin que estemos diciendo que efectivamente ese punto es 100% donde usted está parado. Hay errores de estos tipos de GPS que varían de 3 a 5 metros. Y eso es un error aceptable porque se dice que es un nivel de precisión, pues no es el 1 a 1, pero por lo menos permite tener una buena aproximación al lugar donde usted está. Este tipo de errores están, digamos, ya muy estandarizados, no varían de 3 a 5 metros dependiendo de la cantidad de satélites que usted pueda tener disponibles, etc. Vamos a ver una clase específica en la que miremos aplicaciones incluso de celular, que son gratuitas, que ustedes pueden descargar. Obviamente tienen limitaciones, pero pueden ser muy funcionales para que ustedes, por lo menos con su celular, puedan cacharrear un poquito, gomosear, medir distancias, no sé, georreferenciar inclusive fotografías que tomen, en fin. Hay GPS que tienen errores por debajo del metro, se dice que son errores submétricos, es decir, son menores a 1 metro. Y no sobra aclarar que mientras más precisa sea la posición o la toma, el punto que se toma, más costoso es el equipo, ¿cierto? Estos de la parte superior, no sé, qué sé yo, 800, 1.000.000, 1.500.000 más o menos. Los que tienen precisiones por debajo del metro están por el orden de los 5 millones o más. ¿Cuándo se usan? Cuando hay asuntos económicos fuertes de por medio. Por ejemplo, una plantación forestal, por ejemplo, un tema de explotación minera, ¿cierto? Por ejemplo, un tema de delimitación de predios, un tema catastral. Ahí se usan GPS que tienen errores por debajo del metro. Cuando estamos haciendo inventarios forestales, levantamiento de coberturas, delimitaciones de cuencas, etcétera, uno puede usar con tranquilidad un GPS de gama media, como los que están en la parte superior, y con eso dar respuesta. Ya. Así es. Profe, qué pena. Sí. Ahí en ese caso, por ejemplo, si yo tomo un punto y me da 5 metros y después me da 3 y después 2 y después vuelve y me da 5, entonces ahí yo, ¿cuál punto tomaría, por ejemplo? ¿Tomo el que me dio 2 veces 5 o los otros que me dieron 2 y 3 metros? O sea, en el caso de que estuvieses tomando un punto varias veces. Sí, claro, porque yo sé que eso varía, yo sé que los puntos me van a variar, entonces, ¿qué es lo que hago? Tomar el punto varias veces. Entonces ahí ya, ¿cuál tomaría? Realmente tomarías el que tiene menor margen de error, o sea, el de 2 metros, pues menor. En el caso que lo mencionaste. No se trata de promediar el error, se trata de mirar cuál fue la toma de punto que te dio con un menor error. A veces pasa, por ejemplo, Diego Alejandro y todos ustedes, que uno toma un punto de GPS o hace una serie de puntos y luego ese archivo se lo comparte a alguien que solo lo puede ver desde Google Earth. Y en Google Earth resulta que le da desplazado, le da corrido, le da sobre la vía, por ejemplo. Eso puede llegar a suceder por el error que les estamos contando, ¿cierto? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que uno hace? Uno calcula cuál es el punto, por ejemplo, exacto, y hace el desplazamiento de la marca de posición en caso que lo esté haciendo en el Google Earth, ¿cierto? En el ArcGIS no se le ve tanto, pues como tan marcado ese error, aunque uno sabe que está ahí. Y ojo, siempre que ustedes estén haciendo un levantamiento del que sea, deben decir, use el GPS marca tal, referencia tal, siempre, absolutamente siempre. Y el error estandarizado de esa marca de GPS es tal. ¿Cómo lo sé? Porque uno va y busca en Google o va y mira en el manual y en el manual le dice el error de este GPS está calculado aproximadamente entre tantos y tantos metros. Eso es súper importante, siempre que lo pongan no se les puede olvidar. Exactamente. ¿Quién más me dice dónde más podemos ver la cartografía actualmente, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué otras aplicaciones nos permiten hacer uso de sistemas de información geográfica? Google Maps, Waze. Exactamente, Google Maps, Waze, todos los mapas que vemos cuando pedimos un Uber, Didi, todo eso son avances gracias a los sistemas de información geográfica, ¿cierto?
gracias a todo eso podemos tener ese tipo de interacciones con la cartografía actual. Listo. Ahora sí, ¿qué es un mapa? ¿Quién se atreve a dar una definición? ¿Qué se le ocurre que es un mapa? ¿Qué se les ocurre que es un mapa? ¿Cómo diferenciamos un mapa, no sé, de un plano? Una cartografía. ¿Cómo? Otra vez, por favor. Una representación de una porción de la Tierra o una cartografía. Muy bien, exacto. Ahí dijiste una palabra clave y es una representación de una porción de la Tierra, exacto. Eso es muy clave. Ya vamos a la definición que tenemos acá. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a dar una definición? ¿Qué se le ocurre que es un mapa? Una representación gráfica a una escala determinada, en una proyección definida, creo. Exacto. Excelente, así es. Un mapa es una representación gráfica a una escala reducida de una porción de la superficie, ¿cierto? Lo que ustedes dijeron, perfecto, ¿cierto? Hace parte de los atributos de un mapa. ¿Qué quiere decir que sea una escala reducida? Es como cuando hacemos una maqueta, ¿cierto? Solo que aquí vamos a hacerlo en 2 dimensiones o en 3 dimensiones también se puede, pero en un software, ¿cierto? No vamos a tener que usar arcilla y esas cosas. Pero ahí, de los primeros mapas se hacían a mano. Esos, por ejemplo, los mapas del Agustín Codazzi, muchas planchas ya hechas de Colombia son a mano, entonces no tenemos la posibilidad de observarlos en un software, sino que toca hacer los análisis con el plano así grande, el pliego ahí frente a nosotros, ¿cierto? ¿Para qué se usan los mapas? ¿Cierto? Tiene varios usos. Asociar una localidad con múltiples fenómenos, en otras palabras, ubicar un fenómeno natural, ubicar una actividad que estamos realizando, ¿cierto? Que donde estamos, vamos a hacer un aprovechamiento forestal. ¿De cuáles árboles? Listo. Grafiquemos esos árboles, ¿cierto? Es una actividad que estamos realizando, que estamos solicitando y la vamos a espacializar. Es una aproximación de la realidad. Recordemos que esto es tecnología y como toda la tecnología hay un margen de error. Entonces es una aproximación. Realmente plasmar tal cual las dinámicas naturales es casi que imposible. Uno puede hacer una aproximación, pero plasmar las dinámicas naturales es muy, muy complicado. Y por último, hay 2 tipos de cartografía que nosotros observamos en un mapa. La cartografía temática y la cartografía base. Para ilustrar mejor esto, acá tengo un mapa de ejemplo, ¿cierto? ¿Quién me dice o quién se le ocurre cuál o qué figuritas hace parte de la cartografía base y de la cartografía temática? Por ejemplo, estos polígonos grises, ¿cierto? ¿Hace parte de la cartografía base o la cartografía temática? Temática. Exactamente, de la temática. Estos polígonos aquí de municipios, ¿cartografía base o temática? ¿Quién se arriesga a dar una respuesta? ¿Base o temática? Base. Base, perfecto. Los puntos de los verdes que dicen autoridades, ¿base o temática? ¿Base o temática? Temática. Temática, exactamente. ¿Qué quiero llegar con este pequeño ejercicio pues, de ilustración, ¿cierto? La cartografía temática normalmente es lo que nosotros plasmamos en el mapa, en la parte grande del mapa, y es lo que nos muestra qué estamos analizando. La cartografía base también puede estar acá inmersa, pero la cartografía base son aspectos o elementos que nosotros podemos considerar como medios de referencia. Por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto al lado del río Amazonas, de ejemplo, del río Amazonas. El río Amazonas vendría a ser parte de la cartografía base, de la cartografía base, porque me está proporcionando un medio de ubicación, ¿cierto? Estoy referenciando que mi proyecto está cerca al río Amazonas. Las coberturas del área, eso siempre es cartografía temática. Todo eso hace parte de la cartografía temática. ¿Por qué es importante hacer la diferencia entre las dos? Porque cuando nosotros estamos presentando la información a la autoridad, al cliente, a quien sea, nosotros debemos hacer esa diferenciación y eso va guardado en carpetas diferentes, ¿cierto? La cartografía temática se separa de la base
para tener un mayor control de la información y que no se nos vaya a generar errores, que se nos pierda algo. Entonces, el orden, cuando estamos generando este tipo de información, es muy, muy importante. ¿Claro todo hasta ahora? ¿Tienen preguntas? ¿Puedes Adelante. volverme a repetir la cartografía base, por favor? Claro que sí, claro que sí. La cartografía base nos permite a nosotros tener una referencia, una ubicación. Una ubicación, por ejemplo, minería cerca minería en el Bagre, por ejemplo, minería en el Bagre. La delimitación del municipio El Bagre, Antioquia, hace parte de la cartografía ¿qué? ¿Base o temática? El municipio como tal. No sería base. Base, exactamente, sería la cartografía base. Porque nos está proporcionando un medio de referencia, una ubicación de nuestro proyecto. El polígono que nosotros delimitemos de la actividad minera sería la información temática, la cartografía temática. El río Nechí, que pasa por ahí cerquita, haría parte de la cartografía base, porque también es una referencia que nosotros tenemos de que nuestro proyecto está cerca al río Nechí y está dentro del municipio del Bagre, por poner un ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que nos proporciona la cartografía base. ¿Quiénes generan cartografía base? El IGAC, por ejemplo, el Agustín Codazzi. Ellos tienen delimitados los municipios, veredas, drenajes principales, sistema vial, lechos secos de los ríos, asentamientos, o sea, ellos mapean todo, absolutamente todo, y todo eso hace parte de la cartografía base, o sea que el Agustín Codazzi, y tiene la cartografía pues disponible en su plataforma, es fundamental para nosotros obtener información cuando estemos haciendo nuestros proyectos, ¿cierto? Cartografía temática. ¿Quiénes generan cartografía temática? IDEAM, von Humboldt, las CAR, ¿cierto? Corporaciones Autónomas Regionales, ellos tienen cartografía temática de sus jurisdicciones, ¿cierto? Por ejemplo, Corantioquia, uno puede encontrar en Corantioquia mapas de coberturas para casi, pues, realmente para todas las zonas rurales. ¿Qué implica que nosotros podamos usar esa información o no la podamos usar? El detalle, y eso es un concepto que vamos a ver un poco más adelante que se llama la escala. Eso es lo que implica que podamos o no usar esa información, si nos sirve o no. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que lo tengan presente. ¿Alguien iba a hablar por ahí? Una anotación. Sara Sí. Molina y Diego Alejandro Jaramillo. Sí. ¿Por qué mencionar al IGAC de manera insistente? Porque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bien conocido como el IGAC, es la máxima autoridad en términos cartográficos en el país, ¿cierto? Y eso es importante que nosotros lo tengamos muy claro. Los municipios, las gobernaciones, las autoridades ambientales, los proyectos en los que ustedes trabajen de consultoría ambiental, etcétera, siempre, de alguna manera van a terminar trabajando con algunas capas oficiales que han sido generados de forma inicial por el Agustín Codazzi y cartografía que producen autoridades ambientales y municipios para actualizar redes de, se me fue la paloma, redes hidrográficas o actualizar cuencas porque las tienen a un nivel de detalle mayor o una serie de cartografías también inclusive. Después van a alimentar, la información del IGAC. Es como un ir y venir. El IGAC nos da a nosotros los criterios, incluso nos da los protocolos bajo los cuales se debe estandarizar la información y esos protocolos después son entregados a las gobernaciones a las autoridades ambientales, etc. Puede suceder que en cada una de esas instancias hagan algunos ajustes, modificaciones, yo quiero el logo aquí, el logo allá, la grilla gris, azul, etc. Pero lo básico es igual para todo el país, es un mismo lenguaje. Como cuando les decía yo, los ríos, por más contaminados que estén, son azules, porque esa es la convención nacional que además obedece a una convención internacional. Las vías siempre van las de mayor orden o las de más
las vías de más alto tráfico, las de mejores especificaciones, tienen un espesor de línea mayor porque nos está mostrando que por ahí transitan muchos más vehículos y que las dimensiones de esa vía son mayores que si estuviésemos hablando del caminito carreteable que hay de la finca de Pedro hasta la finca de Susana, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para que lo vamos, todos esos datos son importantes que los vamos teniendo presentes. Así es, si nos da tiempo al final de la clase, miramos lo que se llaman algunos geovisores o algunas pues, plataformas donde podemos nosotros descargar información que son muy importantes. Ahorita, si nos da el tiempo, lo miramos, que yo creo que sí nos da. Por último, tenemos pues ya como conceptos teóricos, esto fue todo, muchachos. Acá por último tenemos la descarga del software. Nosotros les vamos a compartir la guía de cómo se descarga, se las vamos a dar por acá por un ladito, antes de compartir pantalla. Un segundo, mientras abro acá la guía. Pues es una guía muy sencilla, está muy detallada. Cada uno, en lo posible, descárguenlo porque este curso es muy práctico. Uno puede ver la teoría, uno puede ver los videos que sea, pero si uno no lo hace, no se va a enfrentar a lo que realmente sucede cuando se hace uso de los sistemas de información geográfica. Que hay, que no me procesó, que hay, que no me pasaron los puntos, que hay, que se me cerró. Todas esas cosas nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellas y eso solamente se logra mediante la práctica. Entonces, en lo posible, descárguenlo, el software no pide mucho realmente y se las vamos a hacer por acá por un ladito, ¿cierto? Tenemos una breve introducción, el link de descarga, ¿cierto? Acá están los pantallazos. Podemos descargarlo tanto para Windows como para Mac, para Linux, para los diferentes pues también. Y para quien me preguntaba, acá tenemos por ejemplo las aplicaciones, pero son aplicaciones, no es el software como tal, sino extensiones que nos van a ayudar a nosotros en nuestro trabajo en campo generalmente, ¿cierto? O con drones, por ejemplo, también se puede. Vamos a descargar la última versión, tengan en cuenta estas notas, son muy importantes, lean bien todo esto. Y ya por último, pues están los pantallazos para instalarlo. QGIS realmente es una compilación de varias cosas. Ahí a ustedes les va a descargar una carpeta, no solamente se les va a descargar este iconito, sino una carpeta con varias extensiones que todas son importantes. Entonces no vayan a borrar nada, acepten todo por defecto o si les sale pues como la opción de no instalar algún complemento, selecciónenlo porque seguramente lo vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Profe, vamos a trabajar solamente con QGIS, porque yo tengo ArcGIS instalado. No, también vamos a hacer ejemplos en ArcGIS, sino que no sé qué tan prudente sea, pues, o sea, si quieren y si alguien se anima, busque en YouTube cómo descargar el ArcGIS y cómo se craquea, ¿cierto? Porque normalmente pues, en la consultoría se usa craqueado, por lo que les digo, la licencia es muy costosa. Entonces, si alguien se anima, búsquelo, que igualmente vamos a hacer unas comparaciones de cómo se hacen algunas cosas en QGIS y algunas otras cosas en ArcGIS, ¿cierto? Si usas ArcGIS, súper, sí, claro. Eso. Yo les había pasado a ustedes, les había compartido el ArcGIS 10.8 a los estudiantes, se los había enviado en WeTransfer con las especificaciones. Si necesitan, pues a los de Cuencas en general, a todos los grupos, si necesitan nuevamente que se los comparta, no hay ningún problema. ¿Cuál es el tema, Diego? Que la universidad le está apostando al software libre por el tema de la licencia, para que no tengan dificultades y porque es un poquito más sencillo de instalar que el ArcGIS. El ArcGIS sí te pide como un poco más de atención, ¿cierto? Pero no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea? Lo que decía Julio, vamos a hacer ejercicios en QGIS y los vamos a comparar con el ArcGIS, ¿cierto? Si necesitamos guías para los dos, generamos las guías para los dos. En este momento estamos desarrollando las guías para QGIS, entendiendo lo que les acabamos de decir. Y en ese orden de ideas, en la plataforma, aquí, como les escribí en el chat hace un momento, en la carpeta guías, ya está ahí la guía que estaba mostrando Julio de cómo descargar
e instalar el QGIS para que lo tengan ahí presente. Ani Mayerly, tienes la manito levantada. Era un error. Bueno, dale, Julio. Listo, no, entonces les vamos a compartir esta guía y no se cierren a que ¿Me solamente... escuchan? Sí, sí tenía una pregunta. Sí, claro, adelante. Ok, dale. Yo solamente como que intenté y busqué pues QGIS y yo como que descargué eso, pero pues no estoy segura de cómo. Entonces, ¿es mejor que yo vuelva a hacer el proceso o qué recomiendan? Pues si ya tienes la aplicación de escritorio, te abre normal y lo hiciste hace poquito, pues como para que no hayan errores con la versión, no tienes que volverlo a hacer. Si sientes pues que no, que yo de pronto lo hice mal o no me descargó todo lo que necesitaba, sí, lo puedes volver a hacer. Igual el proceso pues es muy sencillo y no es tan demorado. Es más demorado el del ArcGIS. El del ArcGIS sí. Entonces... Y entonces sería mejor también uno, si es posible, descargar pues las dos. En lo posible ArcGIS y sí, QGIS. porque eso es lo que les iba a decir, que no nos cerremos a que solamente use uno, ¿cierto? Porque hay cosas que son más sencillas de hacer en un software que en otro. Entonces, es mejor tener como conocimiento en los dos, que sí, porque tranquilamente puedes migrar información que procesaste en QGIS, migrarla al ArcGIS y viceversa, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces es bueno que tengamos conocimiento de ambos. Y durante el curso vamos a ver ejercicios en los dos. Vamos a tratar de ser muy diversos en ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta? Una anotacioncita, la importancia, por ejemplo, de prestarle atención a los dos programas es que hay procesos que hacemos mucho más fácil en uno que en otro y adicional hay una cosa que se llaman las geodatabases, que son las bases de datos, digamos, espaciales, es decir, que van a contener todas las capas y los raster que nosotros vamos a hacer y que son usualmente productos que nosotros entregamos en las consultorías. Si de pronto ustedes están trabajando en un estudio de impacto ambiental, pues esos estudios de impacto ambiental los analiza, los revisa la ANLA, que es la autoridad en licencias ambientales en el país, y hay unos protocolos para esa entrega. Esos protocolos y esas geodatabases que pide la ANLA en el QGIS no se pueden construir, se deben construir en el ArcGIS. ¿Se pueden editar en el QGIS? Sí, pero se construyen es directamente en el software ArcGIS. Entonces, es como un plus poder saber cómo hacerlo. Esperamos, ojalá, poder llegar al punto de mostrarles cómo construir unas geodatabases sencillas, pero que son funcionales, ¿cierto? Que de ahí en adelante ustedes ya pueden avanzar mucho más. ¿Listo? Gracias, profe, por haberme mencionado el modelo ANLA. Eso era algo también que lo tenía presente y se me había pasado. En lo posible vamos a tratar de explicarles cómo funciona el modelo ANLA, porque créanme que lo más seguro es que si alguien gomoso y que le encante el SIG se empieza a ir por esa línea, lo más probable es que le toque usar modelo ANLA. Y ese modelo es bien enredado al principio, es muy enredado, pero vamos a tratar de explicarlo al menos superficialmente para que en caso de que no los asuste. No sé, tiene sus protocolos como todo, pero eso sí, no exacto. nos me vamos a refiero cerrar. Problemático porque tiene un límite de caracteres, si no coincide el formato entonces no funciona, entonces todas esas cositas es lo que vamos a tratar de explicar, pero una vez que ya se ha realizado así sea una vez, ya uno le coge el hilo y ya lo hace más mecánico, pero vamos a tratar de llegar a ese punto de explicarles porque realmente es lo que más se usa. Ese modelo ANLA es muy importante. Entonces, bueno, voy a volver a compartirles pantalla para que miremos así rápidamente, en lo que nos queda de clase, algunos de los geovisores más importantes. ¿Qué son los geovisores? Son básicamente mapas digitales en los que nosotros podemos interactuar y podemos descargar información cartográfica. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, sí, ahí se ve tu pantalla. Vamos a empezar por el primerito, proveniente del Agustín Codazzi, ¿cierto? Se llama el SIGOT. Anótenlos, lo más probable es que les toque usarlo. Advertencia, todos estos geovisores normalmente son muy lentos. Entonces, hay veces que se caen muy seguido, entonces
la información no descarga, ¿cierto? O sea, hay varias cositas, pero vamos a verlos así pues por encimita, qué podemos hacer en ellos. Hay varios tips importantes que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con sistemas de información geográfica. Uno es la paciencia. Esa es fundamental. Hay que desarrollar una capacidad de aguante. Mentiras, no, pero sí es importante. Por lo que decía Julio ahora, usted está trabajando y se le puede cerrar porque el proceso que está haciendo es muy específico, tiene muchos datos, es muy pesado, etc. Eso puede suceder. Puede ser que a usted le toque varias veces hacer la misma operación hasta lograr el objetivo que tiene planteado. O, por ejemplo, si está haciendo consulta de información, claro, es que ustedes se imaginan los millones de datos que están almacenados en esa plataforma. Entonces, eso también hace que pueda ser lento. Y si su red es un poquito lenta, pues más lento va a ser. Entonces, paciencia. Paciencia, que se puede hacer, se puede lograr, lo hace los que están en el IDEAM trabajando allá, también fueron estudiantes universitarios. Entonces, hay que tener paciencia, hay que, nada, ponerle ganas. Así es. Entonces, bueno, este es el SIGOT, este es el geovisor del IGAC. Acá podemos obtener alguna información temática también, o también podemos obtener cartografía base. En los geovisores es muy genial porque también podemos hacer uso de interacciones dentro de la web. Por ejemplo, podemos hacer mediciones, ¿cierto? Por ejemplo, un buffer es un área que nosotros generamos a partir de un punto o de una línea. Por ejemplo, ¿para qué sirven los buffers? Sirven para delimitar retiros en quebradas, por ejemplo. Entonces necesitamos que a cada lado de la quebrada se respeten, no sé, 30 metros, ejemplo, ¿cierto? Intersecciones entre capas, podemos hacer consultas, lo que yo les mencionaba al inicio de la clase, de consultas por atributos, ¿cierto? Sistemas de búsqueda, que es lo que nos permiten los sistemas de información geográfica. Acá tenemos unas carpetas donde nosotros podemos obtener información. Realmente voy a intentar cargarla, pero es muy lento porque es a nivel de Colombia, ¿cierto? Entonces estos geovisores, vamos a ver si de pronto carga algo. Tenemos, por ejemplo, información de los POT, ¿cierto? Planes de ordenamiento territorial. Vamos a intentar con uno. Vamos a intentar cartografía base, cobertura vegetal, bosque. Vamos a ver si carga. De este botón de acá es donde nosotros podemos descargar la información, ¿cierto? Entonces, sacar ubicaciones, dibujar, exportar, añadir nuestras capas que hayamos procesado, digamos, en QGIS o en ArcGIS. Si tenemos la capa ahí guardada, podemos también insertarla acá y comparar, ¿cierto? Tenemos pues el botón de ayuda. Acá está cargando, realmente no creo que nos vaya a cargar, entonces mejor miramos otros geovisores. Pero este es el SIGOT, ténganlo muy presente y como les dice la profesora Sara, paciencia. Paciencia porque en serio son muy demorados. Bueno, les voy a mostrar también, este sí no es un geovisor, pero es muy importante porque acá podemos descargar la geodatabase, o sea, hagan de cuenta es una carpeta donde nosotros tenemos información del Agustín Codazzi, donde contiene toda la cartografía base de Colombia, que es muy útil, es muy útil. Entonces eso se descarga una vez y así lo pueden seguir usando, o si hacen actualizaciones, pues descargan la actualización, ¿cierto? Cartografía base, vamos a ver si lo encuentro, que hace ratico descargué este, entonces no recuerdo la ruta. Podemos buscar así GAC, cartografía base, datos abiertos. Vamos a intentar. Y está a diferentes escalas que como les menciono, la escala va a ser un concepto que veamos un poco más adelante, pero relacionemos escala con detalle, ¿cierto? Listo, entonces podemos buscarlo así y acá está, ¿cierto? Cartografía base, escala 1 en 500.000, en 100.000 y en 25.000. Entre más pequeño sea el número, más detallado, ¿cierto? Más detallado. Entonces acá podemos encontrarlos. Están en diferentes formatos que son Shape y GDB, ¿cierto? Entonces podemos descargarla, ¿cierto? Esta es muy importante. Y les voy a mostrar otro de los que más se usa, que es por parte del IDEAM. De aquí podemos sacar mapa de coberturas de Colombia, de lluvias, de muchas cosas. Se llama SIAC, el SIAC. Este es mucho más sencillo de usar. Entonces ingresamos al SIAC.
tenemos GeoVisor y tenemos el catálogo. Del catálogo es de donde nosotros descargamos la información y podemos hacer pues filtros por diversas categorías. Vamos a que cargue. Entonces acá está el SIAC. ¿Cierto? Entonces acá está el GeoVisor y consultas en línea. Vamos a mirarlo por un ladito para que veamos cómo se ve. Digamos, familiarizándonos con los GeoVisores. Son muy similares entre todos. Son realmente muy similares. Siempre tienen como los mismos botones, las mismas interacciones que las consultas. Son muy similares. Pero tienen información diferente dependiendo de la entidad. Vamos a que cargue. También lastimosamente tienen en común que todos son igual de lentos. Entonces, el criterio de la paciencia va para todos los GeoVisores. Aceptar. ¿Cierto? Y entonces acá tenemos los POMCAS, ¿cierto? Que son los planes de ordenamiento de cuencas. Tenemos los registros únicos de ecosistemas y áreas ambientales. Tenemos varias capas de información que acá las podemos ver. Mapa base, que es lo que estamos viendo, y las capas, ¿cierto? Le damos acá en capas. Ahí va cargando el contenido y acá nosotros podemos empezar a chulear qué queremos ver, qué queremos mirar acá en el GeoVisor para ver si esa capa de pronto nos sirve, si no nos sirve, ¿cierto? Entonces hay asociadas al recurso hídrico, a los suelos, licencias ambientales que se hayan otorgado para algunos proyectos pues, que estén registrados hasta la fecha, ¿cierto? O hasta la última actualización, pero vean, por ejemplo, acá se me cayó, ¿cierto? Ya acá vemos, y cada uno tiene pues más información, ¿cierto? Pues, por ejemplo, vamos a tratar de cargar algunos que, a ver, en este por ejemplo sí cargo fácil. Entonces así se empiezan a ver, se empiezan a marcar polígonos, ¿cierto? Los polígonos pertenecientes a dicha categoría. Por ejemplo, el registro de ecosistemas y áreas ambientales. Vamos a ver si este carga. Si no, ya al menos me voy feliz de que cargo una capa en el GeoVisor. Y así se empiezan a ver en todas, ¿cierto? Banco de hábitat. Todo eso tiene muchas subdivisiones, subclasificaciones dentro de una misma. Entonces, bueno, como ven, se demora, pero ya ven más o menos cómo se va delimitando, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cómo descargamos la información acá en SIAC. Entonces, en SIAC no nos vamos acá al GeoVisor porque pues, es muy demorado. También se puede, pero es más complejo. En SIAC, yo lo vuelvo a cargar. En SIAC le damos acá en consultas en línea. Creo que es en consultas en línea. Hace ratico no es en consultas en línea. En consultas en línea lo que podemos hacer es revisar si hay procesos dentro de algún área que nosotros tengamos delimitada. Por ejemplo, si vamos a realizar un proyecto y tenemos que revisar si está en un área protegida o no. Ese tipo de consultas es que podemos hacer. Esto nos genera un informe. También son demorados para que sepan. Todo con los GeoVisores es demorado. Vamos a ver qué hay en catálogo de mapas, que creo que es acá entonces. Y si no, se las quedo debiendo. Ah, no, sí, es acá. Entonces, acá tenemos los temas, ¿cierto? Por ejemplo, agua, biodiversidad, cambio climático, licencias ambientales, ordenamiento territorial, registros de ecosistemas y áreas ambientales y suelo, ¿cierto? Y cada una tiene subtemas asociados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a escoger agua. Entonces, acá nos va a filtrar todo por agua y tenemos varios subtemas. Entonces, amenazas, áreas de reserva forestal según la ley de 1959, de 1960, áreas transformadas, ¿cierto? Tenemos varios subtemas. Y lo bueno es que podemos descargarlo como shape de una vez, o sea, vamos a descargar eso de una vez. Por ejemplo, necesito hacer un análisis histórico, listo, entonces acá por ejemplo me sirve áreas afectadas, inundación en 100.000, 1988, entonces lo puedo descargar de una vez. Vean que acá está la palabra que les mencioné, metadato. Normalmente nunca los diligencian, pero son muy importantes. Y también lo podemos ver en PDF, a ver si de pronto sí es lo que necesitamos o no. ¿Cuál es la capa que más se usa de acá del SIAC? Al menos la que he usado yo.
la de coberturas, una que ellos tienen de coberturas. Entonces, vean, acá tenemos el mapa en PDF. Entonces, lo que nosotros estaríamos descargando son todas esas áreas que estamos viendo en morado, que en este caso corresponden a las inundaciones de 1988 por el fenómeno ENSO, la fase niña, ¿cierto? Entonces, así nosotros podemos ver como, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, y podemos ir segregando la información, ¿cierto? Listo. Y de acá en Shape, pues ya lo descargamos en el formato que podemos procesar. Y vamos a ver si de pronto esto tiene metadatos diligenciados, que normalmente nunca los diligencian. Para que veamos un primer acercamiento a los metadatos, que cuando estamos haciendo geodatabases de modelo ANLA hay que hacer metadatos. Y para cualquier otro proyecto necesitamos hacer metadatos. Listo, este tiene algunos. Entonces, por ejemplo, categorías, fundamental, medio ambiente, la escala, el título, un pequeño resumen, ¿cierto? Un pequeño resumen de qué es lo que contiene esta capa, qué información vamos a descargar, cuándo se hizo, a quién podemos contactar en caso de que algo salga mal, palabras clave, escala, el sistema de referencia, que esto lo vamos a ver en una clase específica, el proceso de cómo llegamos a obtener esto, ¿cierto? El proceso técnico de cómo llegamos a obtener esto, el identificador de la capa, porque esos son códigos, proporcionado por quién, cuándo se actualizó, cuándo se creó, cuándo se actualizó, ¿qué más? ¿Qué otra información? Pues todo ese tipo de información así base es lo que va en los metadatos. También generalmente también se usa una imagen gráfica de la capa que estamos haciéndole el metadato, ¿cierto? Entonces el SIAC, que no se nos vaya a olvidar el SIAC. La capa de coberturas, no recuerdo cómo se llama, creo que se las voy a quedar debiendo. Esperen, yo mirar si me acuerdo. Es una de 2017, pero no es esta. No, se las quedo viendo porque tiene un nombre raro. Es de ecosistemas costeros y terrestres, algo así se llama, que es la que más se usa. Y eso trae información de todo lo que necesitamos para los proyectos. Es demasiado útil esa capa, luego les paso el nombre tal cual para que la descarguemos, puede servir. Puede ser de utilidad, pero ojo, la información depende de la escala a la que yo esté trabajando. Esta información que nos está mostrando Julio, que es una información muy valiosa, que es una información de mucha utilidad, a la escala de las cuencas, de las microcuencas en las que estamos trabajando nosotros, a excepción de los que están trabajando de pronto, no sé si hay alguien aquí, de Santa Elena, de la Iguaná, esos son los dos más grandes, de pronto de la mina en Envigado, es posible que haya alguna variabilidad en la información. Vamos a tener una clase en la que vamos a hablar específicamente también de las escalas, y allí vamos a poner ejemplos concretos de cuándo la información me puede servir y cuándo no. Incluso podemos hacer ejemplos a escala de las cuencas que ustedes están trabajando, porque uno se podría ilusionar mucho con esta información que acaba de mencionar Julio, pero el tamaño de esos polígonos es tan grande que puede ser que la cuenca, no sé, la de Ani, quede inmersa completamente dentro de una misma capa. Y uno va a mirar en Google Earth y uno va a mirar a campo y se da cuenta que no es un solo tipo de cobertura, sino que son muchos. Y ahí es cuando uno dice, esta información, como la escala no es de detalle suficiente, no me va a servir, ¿cierto? Esta capa que yo les acabo de mencionar, la de coberturas, se usa mucho cuando se está generando información con modelo ANLA, porque hay información que se necesita sacar de ahí, como lo son los biomas, que eso pues yo tampoco manejo mucho el tema, pero uno se va empapando, ¿cierto?, de palabritas clave. Entonces esa capa se usa mucho para eso y más que todo para proyectos muy grandes. Para proyectos más de detalle, como menciona la profesora, lo hacemos nosotros mismos, ya sea gracias a imágenes, verificaciones en campo, etcétera. O si estamos de buenas y encontramos, por ejemplo, en la que vamos a ver como último, que vamos a ver el geovisor de Corantioquia. Recuerden que hay muchas CAR, cada CAR debe tener su propio geovisor y su propia información para su jurisdicción. Entonces,
si estamos de buenas y nos sirve la información a la escala que ellos la presentan, se descarga y no pasa nada. Si no, toca hacer nosotros mismos. Entonces ponemos, por ejemplo, Core Antioquia Geovisor para que nos genere el link directamente. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Podemos encontrar también coberturas, pero más detalladas. Por ejemplo, la que yo les menciono es una escala 1 en 100.000. Esta es 1 en 25.000. Luego vamos a verlo bien, pero recordemos que entre más chiquito sea el número, más detallado, ¿cierto? Luego vemos bien el concepto, pero para que vamos asimilándolo, ¿cierto? Entonces tiene pues como unas pequeñas indicaciones iniciales. Le damos clic acá donde ellos nos mencionan y como les digo, los botones son muy similares a los que ya vimos, ¿cierto? Este es otro geovisor, pero ya únicamente para Antioquia y específicamente zonas rurales de Antioquia. Entonces, por ejemplo, tenemos información asociada a la gestión hídrica. Entonces tenemos los acuíferos, zonificación hidrográfica, zonificación de POMCAS, tenemos del suelo, ¿cierto? Cobertura, factores de compensación, líneas de transmisión de energía, tenemos del factor biótico los corredores de fauna, coberturas vegetales, tenemos información de áreas protegidas. Vamos a ver si nos genera corredores. Como les digo, demora. Acá podemos administrarlo. Servicios de mapa, ¿cierto? Entonces la base cartográfica, que es la que tenemos en estos momentos. Y si le doy clic acá, debería... No tenemos que arrastrarlo. No, ya le das clic y miren, por ejemplo, ¿cierto? Los corredores de fauna de algunas especies específicas. Entonces, por ejemplo, el verde, acá nos dice jaguar. Entonces, todo esto es por donde podemos encontrar el jaguar. El manatí, entonces por acá en la zona azul, ¿cierto? Entonces tenemos acá las convenciones, esto se llaman convenciones o leyenda, que nos dan la información de los polígonos que tenemos. Vean que, por ejemplo, estos corredores son polígonos, ¿cierto? Porque no son regulares, no son líneas, no son un trayecto definido. Es lo que les decía hace un rato, que representar exactamente las dinámicas naturales es casi que imposible, ¿cierto? De los corredores son polígonos. A ver qué otra información podríamos ver acá. Por ejemplo, en la base cartográfica, vean, por ejemplo, acá tenemos todo esto es información, cartografía base, ¿cierto? Que los aeropuertos, o sea, todo lo que nos proporcione un sistema de ubicación, un sistema pues que nos diga, bueno, estamos más o menos por acá, todo eso es cartografía base. A ver, coberturas, no, es que las coberturas sí no cargan porque son muy pesadas. Por ejemplo, en la gestión hídrica, vamos a ver los acuíferos. Vamos a ver si carga de pronto. Vamos a apagar esto. A ver si de pronto carga. Acuíferos, ya, pues acá los tenemos. Vean que también se representan por polígonos, ¿cierto? Y diferentes colores que acá vemos que representa cada cosa. Entonces, recarga directa, ¿cierto? O sea, acá tenemos toda la información asociada. Así trabajamos con los geovisores. También podemos cargar, como les mencionaba, nuestras propias capas que ya tengamos y también podemos hacer uso de herramientas acá. Por ejemplo, necesitamos medir. Damos en esta cajita, medición, y acá podemos hacer medida de áreas, de distancias, ¿cierto? Sacar ubicaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, una distancia. Damos clic hasta acá, no sé, ¿cierto? Entonces acá entre dos puntos me calcula la distancia para optimizar, digamos, algún proceso y no tener que descargar una capa que no, necesito un dato puntual, lo podemos hacer en el geovisor. Y para plotear, perdón. Diversas otras cosas que el que sea curioso y le quiera buscar más cosas a esto, excelente, y para que nos compartan en la próxima clase. No siendo más, muchachos, eso fue todo por hoy. Espero les haya quedado claro, que hayan aprovechado bastante este rato que tuvimos. Sé que fue muy teórico, pero es fundamental para que sepamos qué vamos a hacer en el curso y para qué realmente estamos viendo este curso, ¿cierto? Entonces, muchas gracias a todos. Antes de que nos vamos, Julio, gracias, un segundito. Claro. Creo que era Víctor Hugo Saldarriaga, estaba preguntando que cuando se iba a plotear. Todavía no hemos llegado como al punto de poder decir tenemos un producto cartográfico o una salida gráfica para imprimir, para plotear, ¿cierto? También vamos a ver cómo se debe configurar el programa inicialmente cuando uno necesita sacar un mapa tamaño pliego, tamaño carta, bueno, etcétera, el tamaño que sea que vamos a necesitar.
Entonces, eso hace parte también de lo que vamos a ver, porque es importante que ustedes sepan que en la medida, es decir, nosotros podemos ser responsables de generar capas, generar shapes o generar rasters, depende de lo que nos pidan. Sumarlos, restarlos, multiplicarlos, todo se puede hacer, ¿cierto? Todas las posibles relaciones matemáticas se pueden hacer, pero eso es una cosa, y otra es cuando nos dicen, eso que usted hizo, conviértalo en un mapa, ¿cierto? Un mapa, ya vimos por allá en una clase de cuencas hace varios días, tiene unas especificaciones. Tengo que tener un norte, tengo que tener una leyenda, tengo que tener una mínimo el nombre, ¿cierto? Una información básica de referencia, etcétera, para poder hablar de un mapa. Un mapa es una salida gráfica. Lo otro que nosotros estamos haciendo y el proceso natural antes de llegar al mapa es hacer el geoprocesamiento, es decir, el proceso de la información cartográfica antes que se convierta en un mapa, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando hablamos de hacer clip o hacer cortes o hacer uniones o generar líneas, bueno, etc. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, si lo dejamos entonces así por hoy y nos vemos nuevamente mañana. Muy importante, no se les olvide para mañana, miren que son unos pasos sencillos. Instalen el QGIS, por favor, tengan instalado el programa. Quienes tengan el ArcGIS y el computador tenga probabilidad de poder instalar el QGIS, no echen en saco roto, como por ejemplo Diego Alejandro, de poder tener también el otro programa para ir alternando, lo que decía Julio al principio, la versatilidad, ¿cierto? Que no quedarme limitado o limitada, y además de eso, también se hace un proceso en el QGIS, se cierra y luego se abre el ArcGIS y se hace lo que se va a hacer y se cierra, y de esa manera entonces uno evita que el equipo colapse, ¿cierto? Con dos procesos pues en simultánea, porque claramente pues la mayoría de nuestros computadores no soportan eso, tendrían que ser computadores pues como, no sé, los de la universidad, los más tecitos de la universidad, pues, o equipos de liga o equipos pues como ya muy específicos solo para manejo de estas herramientas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿alguna última pregunta antes de irnos? Listo, bueno. Entonces, les deseamos una muy buena noche a todos los que se conectaron el día de hoy. Les agradecemos mucho. Mañana nuevamente 6 de la tarde y ya después la siguiente semana, desde el lunes. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Julio. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Que estén bien. Muchas Chao, que estén bien. gracias.